Muchas gracias por seguir con nosotros. Les insisto, el show de cierre va a estar espectacular para que se queden al final. Bueno, y ahorita van a poder hacer networking muy interesante. Bueno, con Isabel Cristina mantenemos en contacto siempre porque primero que todo, pues es una funcionaria muy importante de una entidad muy importante del Banco de Bogotá, que es uno de los más grandes de Colombia, y queremos abordar distintos temas sobre la experiencia de ella y también, digamos, la manera como desde el banco han venido abordando todos estos problemas. El primero de ellos, que es casi que un tópico, un lugar común, digamos, pero es súper preocupante, y es el tema de las brechas salariales. Desde la experiencia de Isabel Cristina en su carrera y en el Banco de Bogotá, ¿cómo hace uno para enfrentar y meterle el diente al tema de las brechas salariales, que son realmente una injusticia enorme? Porque para una misma tarea, un hombre gana mucho más que una mujer, sin un argumento serio sobre eso. Bueno, Aldemar, muchas gracias por esta invitación. Qué bueno ver a tantas personas interesadas en este tema tan importante para el país. Estoy convencida, Aldemar, que el tema de la brecha salarial es algo que debemos enfrentar todos en el sector empresarial. Como organización debemos entender que hay muchos elementos, Aldemar, de la cultura que continúan determinando la inserción laboral de las mujeres y su promoción a lo largo de su carrera. Dos factores fundamentales para determinar el salario de una mujer. Es muy triste cuando siguen atribuyendo el tema de salario o oportunidades laborales a la preparación de la mujer. En la última década en este país las mujeres han demostrado que ya son mayoría en los programas de pregrado en las universidades, pero también en los posgrados. Es una cosa que yo observo permanentemente en el banco. Las mujeres hoy tienen más estudios de posgrado que los hombres. Y me quiero referir a esto, Aldemar, para entender que esto no es un tema necesariamente de preparación. Hablemos de la inserción al mercado laboral. ¿Cuál es la probabilidad de que un hombre ingrese al mercado laboral cuando no tiene ningún nivel de escolaridad? El 69%. Esa misma pregunta en relación a la mujer es el 33%. Es decir, la probabilidad de que el hombre ingrese es más que el doble de la que tiene la mujer. Inclusive en ausencia de formación. En ausencia de formación. ¿Qué pasa en el nivel de posgrado con esa misma pregunta? El hombre alcanza el 91% de probabilidad, mientras la mujer alcanza el 86%. Siguen existiendo 5 puntos porcentuales de diferencia. Ahora hablemos de salario, de brecha salarial. ¿Cuánto más creen que gana un hombre en relación a la mujer sin ningún nivel de escolaridad? Gana el 39% más, Aldemar. Y con nivel de posgrado el 23% más. Es decir, no es un tema únicamente de nivel de preparación, ¿cierto? Entonces, tú me decías qué puede hacer una compañía para enfrentar este gran desafío. Yo pienso que las cifras agregadas a un líder empresarial no le dicen absolutamente nada. Decir que una empresa tiene el 25% de brecha salarial, ¿qué hace un presidente con eso? Nada. Entonces, ¿qué nos toca a las organizaciones? Desmenuzar esta cifra. ¿Y esto qué quiere decir, Aldemar? Empezar a entender esta cifra por nivel de jerarquía, por áreas funcionales, ¿cierto? También nos toca entender que este es un problema multidimensional. ¿Y con esto qué quiero decir? Que la mujer no solamente enfrenta discriminación por el género, también enfrenta discriminación por la orientación sexual, por la edad, por la etnia. Es decir, no es lo mismo hablar de una mujer o de las mujeres en general que de las mujeres lesbianas. Y no es lo mismo hablar de las mujeres lesbianas que de las mujeres lesbianas de 65 años de edad.
Entonces, eso es entender la dimensionalidad que tiene este problema. Lo otro que hay que entender es que no solamente se trata de entender las remuneraciones básicas, ¿cierto? También tenemos que entender la situación de las bonificaciones, de los salarios variables, de los incentivos y de todo lo que constituye el salario para una persona, porque ahí también hay diferencias. Ahí también hay sesgos y brechas en contra de la mujer. Ya me voy a referir a los sesgos, que es mi tema preferido. Esto era solamente para ponernos en contexto y entender el punto de partida, ¿cierto? Entonces, a partir de tener toda esta información desmenuzada, una empresa puede plantearse metas alcanzables, retadoras, y poner a la organización a dar cuentas de los avances de esta estrategia, es decir, pasar al tablero a los responsables de la ejecución de los programas que nos permitan cerrar estas brechas. Puntualmente, ¿qué puede hacer una organización? Y aquí es mi tema preferido: enfrentar los sesgos inconscientes. Cuando uno habla de este tema, esto es un tema bastante nuevo para las organizaciones, y a lo largo de los últimos años he encontrado que hay un rechazo categórico de toda la gente a quien uno se le acerca a hablarle del tema, y todas las personas a quien yo me les acerco en la organización a hablarles del tema me dicen: yo no tengo ningún sesgo. Eso es falso. Todos, absolutamente todos, y hablo con cientos de personas todos los días sobre este tema. Yo entendí que en lo personal yo tengo un sesgo de identidad. Hace unos años entendí que no era mala persona por tener un sesgo de identidad. Todas las personas tenemos ese tipo de sesgos que nos hace más familiares con las personas que encontramos más parecidas a nosotros mismos, ¿cierto? Y eso está afectando mi inclinación por uno u otro candidato en los procesos de selección. Entonces, claramente no soy mala persona por tener el sesgo de identidad, pero hacerlo consciente me hace responsable de actuar frente a ello. ¿Sí? Entonces, hace unos años conscientemente me propuse a buscar equipos en donde las personas no nos parezcamos entre nosotras mismas, que seamos bien diferentes. ¿Cómo es la historia? Yo tengo un sesgo inconsciente, lo hago consciente, después enfrento la diversidad de manera consciente y después ya se me vuelve de manera inconsciente, ¿cierto? Eso fue lo que pasó. En mi caso, yo hablo todo el tiempo en la organización sobre los sesgos inconscientes. Como les decía, esto es algo que tiene mucho rechazo, Valdemar. La gente no cree que esto es carreta, y para mí es la explicación número uno de la brecha salarial. Esto tiene que empezar por el nivel directivo de una organización, porque, como les digo, va a haber mucha resistencia en las organizaciones. Esto no es un tema de las áreas de talento humano hablando de sesgos inconscientes, y no es que el nivel ejecutivo se dé en una que otra conferencia teórica sobre el tema. Esto es actuar en el día a día, Aldemar. Esto es como, imagínate una empresa como el Banco de Bogotá. Nosotros reclutamos a más de 1.000 personas al año. ¿Cuántas personas pasan por el proceso de toma de decisiones en el proceso de reclutamiento? No solamente son los equipos de talento humano, son todos los líderes que reclutan a esas personas. Entonces, poder entender cuáles son esos sesgos que yo tengo, cómo los enfrento, cómo hago conciencia de ello. Ese es el reto más grande que tenemos en la organización, no solamente en los procesos de reclutamiento. Yo estoy cursando, tengo el placer de estar estudiando diversidad e inclusión en la Universidad de Stanford, y he aprendido muchísimo. Tengo el placer de tener acceso a muchos estudios científicos que confirman y confirman y vuelven y confirman la cantidad de sesgos que hay en los procesos de selección, en donde se favorece a los hombres respecto a las mujeres. Por ejemplo, estudié recientemente un caso en donde a los reclutadores, Aldemar, se les puso las hojas de vida de hombres que tenían más acreditaciones académicas, y el de las mujeres tenía más experiencia profesional.
Los reclutadores dieron inmediatamente más peso a la experiencia académica que a la profesional. Cuando se invirtieron las experiencias, inmediatamente los reclutadores le dieron más peso a la experiencia profesional, favoreciendo a los hombres que a las mujeres. Yo con esto lo único que quiero es llamar la atención sobre los procesos de selección. No es fácil el diseño para poder enfrentar los sesgos inconscientes, pero no solamente es en ese momento. Imagínense ustedes el proceso de evaluación, de gestión de desempeño que tenemos todas las organizaciones. A muchas de las organizaciones nos encantan los procesos de evaluación 360 o no. Muchos de ustedes hacen procesos de evaluación 360 grados, en donde a mí me evalúan mis pares, mis clientes, mis jefes. Cada uno de mis evaluadores tiene una concepción totalmente diferente del mérito. Entonces, cuando a mí me evalúa alguien, mi capacidad de liderazgo, mi estilo de liderazgo es totalmente diferente a la evaluación que va a hacer mi otro evaluador. Entonces, este es un llamado también para que las empresas tengan mucho cuidado en cómo diseñan los procesos de evaluación, porque está demostrado que abren la caja de Pandora otra vez de los sesgos inconscientes. Claro. A propósito de sesgos, a mí me preocupa mucho que toda esta tendencia hacia lo tecnológico, hacia lo digital, hacia las ciencias del conocimiento terminen también convirtiéndose en un sesgo en cuanto a que decimos el futuro laboral es en carreras STEM, ¿sí? Es ahí, pero es así de sencillo para las mujeres también. ¿Y qué hay que hacer para apoyar la promoción de las mujeres en STEM? ¿O tienen por definición también barreras de acceso? Hemos dicho, ¿cómo hace uno para abordar esa dificultad y ese desafío? Bueno, yo creo que empezaría diciendo, Aldemar, que el World Economic Forum encontró que de las 8 categorías de cargos que se necesitan para enfrentar la transformación digital, las mujeres estamos subrepresentadas en 6 de esas categorías. Solamente no tenemos subrepresentación en el tema de talento y desarrollo de contenidos. En el resto de las 6 totalmente subrepresentadas. Y en las que implican más transformación, más desafíos tecnológicos, estamos peor subrepresentadas, como por ejemplo en la analítica, en la computación en la nube, etc. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para enfrentar esto? Yo les voy a contar una anécdota. Ahorita estaba en una reunión antes de venir a este evento, y alguien en la reunión, un ingeniero, padre de familia de un joven que estudia en uno de los mejores colegios privados de esta ciudad, me dijo lo siguiente: Isabel, qué tristeza, porque los padres de familia de los compañeros de mi hijo le dicen a las niñas que es muy difícil la asignatura de matemáticas. Entonces, él hizo esa reflexión desprevenida ahorita antes de venir al foro. Entiendo que lo que estoy contando es totalmente anecdótico, pero solamente es para llamar la atención que lo que necesitamos es que toda la sociedad, y eso lo dijeron ahorita en uno de los paneles anteriores, es toda la sociedad contribuyendo a esto y no desacelerando los esfuerzos que hace el sector académico por promover esto, porque los colegios, las universidades se están acercando a las mujeres, a la ciencia, a la tecnología, pero si desde los hogares encontramos esta barrera, pues esto frena totalmente el tema. ¿Qué hacemos en las organizaciones? Yo pienso que hay que buscar en los aliados, como por ejemplo las universidades, cómo promover la inserción de más mujeres a estas carreras STEM y cómo acompañamos a las mujeres para que no abandonen la carrera. Nosotros tenemos un programa en donde no solo financiamos la educación de 150 mujeres de carreras STEM, sino que las acompañamos en toda su carrera durante los 5 años de sus estudios. Encontramos, por ejemplo, problemas de embarazos de muy jóvenes que a veces obligan a las personas a abandonar su carrera, ¿no? Entonces, es como
cómo desde el sector empresarial podemos hacer estas alianzas que favorezcan a la juventud también. Tenemos también sesgos, sesgos importantes que limitan la vinculación de mujeres STEM. Si ustedes recuerdan, hace algunos años uno de los gigantes tecnológicos a nivel mundial, de los mayores empleadores de desarrolladores del mundo, reportó que uno de sus algoritmos de inteligencia artificial estaba sesgando las hojas de vida de mujeres. ¿Por qué? Porque se había alimentado de la experiencia de 10 años de reclutamiento donde la elección no favorecía a las mujeres. Eso lo encontramos en el Banco de Bogotá también. Nosotros hicimos muchas pruebas y encontramos sesgos inconscientes que castigan a las mujeres que quieren hacer parte o tener roles donde demanden habilidades matemáticas. Entonces estamos combatiendo esto. Creo que otro tema muy importante, Aldemar, es acompañar a las mujeres a que continúen estudiando, ¿no? Las carreras STEM exigen una continua actualización tecnológica, entonces es cómo diseñamos esos programas de formación para que las mujeres puedan continuar sus estudios, pero no solamente es apoyarlas en lo económico, es cómo diseñamos programas en donde tengan más flexibilidad en sus horarios para que puedan asistir a sus clases y diseñar todo un entorno que favorezca el estudio, ¿no? Yo encuentro muchas mujeres todos los días en el desempeño de mis actividades que se acercan y me dicen: Isabel, yo no quiero estudiar. ¿Pero por qué no quieres estudiar? Porque yo quisiera hacer una maestría, pero es que mi esposo pues me va a castigar porque va a decir que yo ya no tengo tiempo para los niños. Entonces yo les cuento lo que yo vi en mi familia, Aldemar. Yo vengo de una familia donde mi abuela en los años 40 le entregó a mi mamá, a mi bisabuela, y le dijo: ahí le dejo a su nieta, yo me voy a Bogotá, yo soy de provincia, ahí le dejo a su nieta. Mi abuelo la había abandonado, nunca respondió por mi mamá. Ahí le dejo a su nieta, yo me voy a estudiar. Y fue una de las primeras mujeres que entró a estudiar a la universidad. Después mi mamá, habiéndose separado de mi papá, le dijo: ahí le dejo a sus hijas, yo me voy a Bogotá a hacer mi posgrado, después vengo por ellas. Y mi hermana, haciendo un trabajo full time, acabando de tener a mi sobrina recién nacida, decide entrar a estudiar un doctorado y a seguir escribiendo artículos de investigación. Lo que quiero decir es que lo que vemos en las familias es un ejemplo, se va replicando en generación. Las mujeres con las que yo hablo permanentemente pues seguramente no han tenido la oportunidad de ver esto y todavía tienen esos sesgos, porque los sesgos no solamente son de hombres, los tenemos también las mujeres, ¿cierto? Yo no sigo estudiando pues porque mi marido me va a castigar pues en el sentido de que ya no me va a ver como una buena mamá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo impulsamos a las mujeres a que sigan estudiando? Pues nos pasamos un poquitico del tiempo, pero un mensaje final justamente por eso, porque a Isabel Cristina le ha tocado abrirse campo en una industria dominada por hombres. ¿Cómo las mujeres pueden aprovechar su potencial y contrarrestar las limitaciones de sesgos y miedos que juegan en contra de su desarrollo? Wow, tengo una lista larguísima, pero ya que me dijiste que me estaba pasando, es que me emociona mucho este tema. Creo que te voy a responder con 3 mensajes. El primero es: las mujeres somos muy buenas defendiendo los intereses de las compañías, de los clientes, de los hijos, pero no somos tan buenas defendiendo los intereses propios. Entonces, cuando nos llaman a hablar, cuando pensamos en hablar de salario, ese tema lo dejamos por ahí escondido, ¿cierto? Yo empecé a observar eso en el Banco de Bogotá. Las mujeres no negocian bien sus salarios de enganche, no tan bien como los hombres. Y empecé a estudiar y encontré que en las universidades, las Ivy League, que entrenan a hombres y mujeres para negociar sus condiciones laborales cuando terminan sus estudios universitarios, hay una brecha de 50 puntos porcentuales en el salario de enganche. Mujeres preparadas, a nosotros no nos preparan para eso. Entonces, hay que poner el tema de salario en la mesa en las organizaciones, promovido por nosotras mismas. A nosotros no nos van a llamar a eso,
Nosotros tenemos que poner ese tema en la mesa. Entonces, uno es ese llamado a hablar de salario estimulado por nosotras mismas. La segunda, Aldemar, yo creo que les voy a compartir un tip, no sé si les sirva, pero lo voy a hacer de manera muy humilde. Yo cuando estoy enfrentada a una situación bien difícil, me imagino una matriz en donde el eje X es la intensidad de las competencias que la sociedad ve más masculinas, y en el eje Y me imagino la intensidad de esas competencias que son la sociedad las ve como innatas a las mujeres, ¿cierto? Aquí veo, por ejemplo, el nivel de riesgo, de agresividad, de firmeza. Acá veo la empatía, la colaboración, y digo en dónde me paro en este preciso momento, en esta precisa situación. Entonces, el llamado es: siempre tiene que haber una combinación de los dos, en más o mayor medida dependiendo la situación, pero nunca olvidemos que las mujeres vamos a tener una ventaja grande si no olvidamos que somos empáticas, que colaboramos, ¿cierto? Está científicamente demostrado que al fomentar esas habilidades innatas nos desempeñamos mejor, pero toca revolverle el otro, ¿sí? Entonces, ese es mi segundo consejo. Y el tercero y último es: a las mujeres nos castigan la autopromoción, a las mujeres nos premian por la modestia, y eso no lo necesitamos. Necesitamos mujeres que se paren a hablar de ellas mismas, a decir: yo soy una berraca, no porque trabajo más, sino porque soy competente, tengo habilidades, soy capaz. Entonces, esa es mi invitación. Yo a las mujeres que les doy una charla les digo siempre: imagínense un pavo real cuando hable así las plumas y todo el mundo mira por la belleza del pavo real. Así mismo tenemos que ser las mujeres. A nosotros no nos puede dar pena hablar de nosotras mismas. Nosotros tenemos que promover la autopromoción. Las mujeres sufrimos de ese mal del impostor. Todas ustedes deben oír hablado de ellas. Cuando entrevistan a las grandes deportistas que van a los Olímpicos, todas las mujeres creen que no están lo suficientemente preparadas. Cuando van y entrevistan a las grandes políticas más influyentes del mundo, siguen diciendo que no están lo suficientemente preparadas, ¿sí? Entonces, ese es un mal que tenemos las mujeres por miles de razones que no vienen al caso, pero el llamado es a vencer ese miedo y hablar de cada una de ustedes, inspirar a más mujeres, compartir sus historias de vida que puedan motivar a más mujeres a hacer los cambios que esta sociedad necesita. Pues a Isabel Cristina Martínez, vicepresidente de Sostenibilidad y Servicios Corporativos del Banco Bogotá, muchas gracias, muy interesante todo.